Muchas personalidades excéntricas han pasado por el mundo de la lucha libre profesional, desde egos del tamaño del mundo hasta gente con personalidades sumamente irritables detrás del Titantron. Y claro, todavía ni mencionamos los graves problemas con sustancias de dudosa procedencia o concretamente ilícitas. Aún así, el día de hoy veremos algo por el estilo, pero todo junto. Todo esto en una misma persona, que tampoco se limitó a ser luchador y que fue un todólogo en la máxima expresión de la palabra, desde ocupaciones hasta polémicos ideales, pero que sin duda tiene uno de los finales más atemorizantes para cualquier persona, no sin antes tener una decadencia agónica y progresivamente lenta. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la lamentable decadencia de Ludwig Borga. Comencemos. Les presento a Tony Helm, nacido el 6 de enero de 1963 y con una infancia muy difícil por un padre ausente y una madre alcohólica. Fue puesto bajo el ala de su hermano mayor, quien fungió como su único amigo y figura paterna, además de ser víctima de bullying. Evidentemente tenía que salir de esa vida y tras irse a vivir con su tío, su vida cambió de manera brutal. Comenzó a hacer ejercicio, practicó fútbol, hockey, levantamiento de pesas, culturismo, boxeo e incluso terminó en el ejército de su país. A lo largo de su misma adolescencia, también tuvo muchos trabajos como ser pescador e incluso portero de bares, por el alto porte y atemorizante aspecto que se fue ganando, y continuó su vida mudándose a los Estados Unidos en los 80s, pero sería hasta 1989 que se convirtió en un luchador profesional, llegando a la Universal Wrestling Federation del otro excéntrico nombre, Herb Abrams. En este punto cabe resaltar que ya los esteroides se habían posicionado en su día a día, sin importarle demasiado, y cuando terminó con la empresa de Abrams, llegó a New Japan Pro Wrestling a partir de los 90s hasta 1993. Sin entrar en muchos detalles por copyright, le fue bastante bien, tanto en individual como por equipos, encontrándose por allí al Padrino, Vader, Ron Simmons, los hermanos Steiners y a Legion of Doom. Pero esto es importante porque realmente tuvo demasiados problemas en backstage en la empresa nipona, ya que tenía una mentalidad algo ruda forjada en la calle y que chocaba con muchos de sus compañeros, tanto en los ideales como físicamente, sobre todo con Halcón, la mitad de Legion of Doom, costándole castigos e incluso su despido en 1993. Pero no había tiempo para lamentos. La verdad, New Japan Pro Wrestling le quedaba muy grande para lo que verdaderamente era en el ring. Así es, se le empujaba más por su aspecto y presencia que por el talento. Es por eso que era inevitable su arribo a la WWF, apenas terminó en Japón. Siendo renombrado como Ludwig Borga, debutaría en la empresa de McMahon con un personaje antiamericano que evidentemente entraría en rivalidades contra sus contrarios como Lex Luger o Tatanka. Pero ¿recuerdan que les dije que tenía ideales poco populares que le causaban problemas en backstage? Bueno, concretamente su personaje antiamericano no era del todo un personaje. Borga concretamente tenía ideas racistas e incluso tenía un tatuaje apoyando a ya saben qué alemán que no se puede mencionar en YouTube. La verdad, no era muy querido en backstage, incluso a pesar de que la WWE cubría su polémico tatuaje mencionado con botas más altas de lo normal. Hablamos de un tatuaje con un símbolo apoyando al mismo alemán que ya mencioné. Aún así, la empresa le tenía planes preparados de cara a WrestleMania, pero apenas inició 1994, tuvo una grave lesión en el tobillo cuando enfrentaba a Rick Steiner, y esto le costó su trabajo, para lamento de nadie en backstage, según declaraciones de Jim Ross. Podrás pensar que un despido por lesión es algo injusto, pero nosotros teniendo el periódico del día siguiente, podemos saber que en este punto Borga usaba esteroides con muchos años de antelación, además de que ahora añadió a su dieta los analgésicos casi diarios para calmar el dolor de sus lesiones que comenzaban a acumularse de forma peligrosa. Naturalmente, regresó a su natal Finlandia como toda una celebridad, y no es para menos. Lo muy poco que estuvo en WWE y New Japan Pro Wrestling logró llamar la atención de todo un país, por lo que no le fue difícil dedicarse a la actuación para poco después regresar a la lucha bajo su nombre de Ludwig Borga en países como Alemania y Austria. No obstante, su reputación fue duramente golpeada cuando fue acusado de venta de dulces.
pero él siempre negó todo hasta que le retiraron los cargos en 1997. No perdería el tiempo y comenzaría ahora su carrera en el boxeo, y más allá de ser campeón peso pesado de su país, llegaría a la UFC. Les recuerdo que no era alguien muy amigable y concretamente amenazó a su rival prácticamente de muerte y procedió a hacer un CM Punk perdiendo en 58 segundos. A pesar de su fracaso en las artes marciales mixtas, les recuerdo que era toda una celebridad en su país, por lo que eventualmente sacaría en 1998 su autobiografía, y allí el país verdaderamente se enteraría de quién era su ídolo. En su libro hizo comentarios sumamente racistas que no pienso repetir, concretamente sobre la gente de raza negra, pero esperen, y en su sencillo Vikinky incluso continúa la línea del racismo como si nada. Evidentemente la polémica vende, y a pesar de ser repudiado y también ganarse alguno que otro inadaptado, su canción fue un éxito, aprovechando este último impulso para dedicarse a la política. Pero esperen, si apoyar ideales que causaron una guerra y ser racista no es suficiente, también era homofóbico, haciendo comentarios poco agradables a la presidenta de Finlandia, como si tener gustos diferentes fuera un insulto. Aún así, llegó a ser miembro del Parlamento en 2003, pero a pesar de todo lo bueno que increíblemente gozaba, el momento de cosechar lo que sembró por años había llegado. Primero, disparó un arma no registrada en su habitación, solo para días después ser hospitalizado porque en su sangre se encontraron sustancias ilegales, incluso cayendo en coma debido a que la combinación de dulces y alcohol le causaron un daño permanente en el cerebro que cambiaría su vida y le pondrían una fecha de caducidad muy marcada. Pero esto era apenas la punta del iceberg, ya que cuando se revisó su apartamento, también le encontraron esteroides en una cantidad exagerada, y tras su juicio en 2004 fue castigado con multa, pero no se le arrebató su cargo. El daño por hospitalización cobró factura en 2006, cuando se le diagnosticó cirrosis y pancreatitis aguda, pero esto se lo pasó por el arco del triunfo. En febrero ya estaba siendo arrestado por conducir bajo estado de ebriedad. Recordando que en este momento era miembro del Parlamento de Finlandia, las personas a su alrededor se dieron cuenta de que, a pesar de que con sus ideas siempre demostró ser un inadaptado, además ya no estaba bien mentalmente, por lo que contra su voluntad cayó en un hospital psiquiátrico. Con el paso de los meses, comenzó a sufrir delirios, y el gobierno directamente lo presionó por su cargo, al que en 2007 inevitablemente renunciaría, aunque llevaba meses de baja porque estaba en el hospital de salud mental. Los últimos 3 años de su vida fueron el mismísimo infierno según sus últimas declaraciones. Además de sufrir delirios, comenzó a olvidar cosas, y su misma memoria, además de que ya le costaba trabajo incluso caminar, continuó empeorando hasta que el 8 de enero de 2010 finalmente no soportó seguir viviendo así, y con un arma ilegal, para variar, terminó con su vida, justo cuando todos lo abandonaron, al grado de que su cuerpo tardó 2 días en ser encontrado. Sé que probablemente muchos no lo hayan odiado en este punto del video, y es que no puedo entrar en muchos detalles sobre lo que decía, pero es que es verdaderamente increíble cómo una persona tan despreciable pudo tener tantas oportunidades. Imagínense si hubiera sido una persona totalmente diferente. Hubiéramos hablado de un cantante, un boxeador, exmilitar, político, que hizo un intento en la UFC y que pasó por New Japan Pro Wrestling y por WWE con vistas prometedoras a futuro, pero simplemente fue un cúmulo de cosas pequeñas, un intento de todo sin terminar por concretar absolutamente nada, con una actitud lamentable que hizo que nadie lo extrañe tras abandonar cualquier lugar, y que incluso su ex esposa relató que no lloró absolutamente nada tras su fallecimiento. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios si conocías a Ludwig Borga, qué opinas sobre esta actitud, y si crees que de no ser por la misma hubiera triunfado, te estaré leyendo en los comentarios. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal, ambos links estarán en la descripción.
Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.